Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como se lo dije antes de la pausa y que usted ya lo sabe, ya lo conoce. Los jueves es de opinión con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, a quien le agradezco que nos tome la llamada esta noche de jueves para escuchar su opinión. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy bien, en un día muy interesante para quienes somos católicos, pues muy significativo. Y bueno, pues hay muchas cosas que comentar. Así es, muchas cosas que comentar. Me gustaría ir en orden, estimado diputado. Si quiere tomamos de manera rápida esta pues sorpresiva, esperada por supuesto, decisión del cónclave allá en el Vaticano. ¿Qué opinión le merece este nuevo Papa León XIV? Un Papa mexicano, pero con razón en el Perú. Cuénteme un poquito su opinión, diputado. Bueno, sí es muy rápido, pero hay que recordar que las últimas dos elecciones han sido de menos de 24 horas. Y por un lado. Por otro, pues es una sorpresa, no obstante que por ahí se mencionó su nombre. A mí cuando me han preguntado les digo, pues yo siempre dije que el espíritu iba a actuar. Y creo que actúa de una manera que al final como que encuentra una lógica. Nació en Estados Unidos, es cierto, pero es hijo de migrantes. Por su lado de su papá franceses e italianos y por el lado de su mamá españoles. Va al Perú, adquiere la nacionalidad peruana, y eso también es bastante interesante. Es políglota, habla 6 idiomas, es agustino, de nueva cuenta, alguien que viene de una orden y no es por la lógica de los diocesanos. Es agustino, es experto en teología, pues obviamente es papa, pero en la vertiente misional, de las misiones, es el encargado hasta hace poco del dicasterio de los obispos, por lo tanto tiene un gran conocimiento de cómo es el mundo de los obispos, forjado en la dirección, porque fue prior con los agustinos, porque ha tenido muchos cargos dentro de la iglesia, y escoge un nombre, Víctor, muy interesante. Escoge el nombre de León XIV. Y yo quiero recordar dos papas con ese nombre. León I, doctor de la iglesia, teólogo muy importante para la iglesia católica, y León XIII. León XIII es el papa de entre siglos XIX-XX, pero con su encíclica Rerum Novarum, los tiempos nuevos, siembra por primera vez en la iglesia el tema laboral, el tema en aquel momento del avance del comunismo, el tema de las preocupaciones sociales. Entonces es un hombre muy, muy interesante el que él ha adoptado. Oiga, diputado, ¿no será también incluso, como bien lo dice, esta obra y gracia del Espíritu Santo el que haya no solamente elegido el nombre de León, sino estas características que hoy por hoy están preocupando en el mundo? Recordemos los que días antes, de manera, pues no sabemos si en serio o en forma de manera cómica, hablaba Donald Trump, y todo lo que ha hecho Donald Trump, que sea un papa sí americano, pero no tan americano, que sea un papa de padres migrantes. ¿No le parece a usted esta combinación de situaciones que hoy por hoy se están viviendo y que hoy por hoy los Estados Unidos están provocando esta división en el mundo? Pues es un estadounidense, obviamente un sacerdote estadounidense, pero que se forma en Latinoamérica. Es decir, incluso él se encargó de los temas latinoamericanos. Un poquito como le pasó a Francisco cuando tuvo esas encomiendas, ¿no? Me refiero a aquella reunión del episcopado en Aparecida, donde fue muy importante el Papa Francisco. Por otro lado, comentarte que si uno ve su cuenta de ex y ve sus manifestaciones, es un hombre que ha cuestionado a Donald Trump, claro, sobre todo por el sufrimiento de los migrantes. Entonces, mire, yo pues soy católico y estoy convencido de que el Espíritu actúa, y actuó
Por eso yo le decía a mucha gente, no te preocupes por hacer quinielas, yo, perdón por la palabra, porque en realidad cuando se juntan 133 personas en este caso, y en sus manos está el futuro de la cristiandad, de la parte católica, pues seguro que lo hacen con una gran reflexión. Y mire qué interesante perfil tenemos hoy. Por supuesto, por supuesto. Oiga, diputado, ya que estamos hablando de papas y de cónclaves, pasemos a otro cónclave, uno muy particular que ocurrió el fin de semana pasado. Me refiero al cónclave morenista, donde se reunieron todos los morenistas en la Ciudad de México para, pues, darles algunos manazo por haber sido haberse salido del redil de la 4T, ponerle las reglas en claro, de no al nepotismo, de no a la parte de viajar en primera clase. Y bueno, hubo otros aventurados incluso de hasta querer censurar algunas televisoras. Cuénteme al respecto de este cónclave morenista que ocurrió este fin de semana. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que es un reconocimiento de que hay muchos excesos en Morena. Hay cosas que son obvias y que uno no hace, pero ellos las estaban materializando. En Morena también hay una soberbia del poder. Y si usted se fija, actúan con esa lógica, muchos de ellos, no todos. Por otro lado, está la manifestación que hace el señor Paco Ignacio Taibo. ¿Quién es Paco Ignacio Taibo? Bueno, él es el director del Fondo de Cultura Económica, la mayor editorial en América Latina. Es un organismo del gobierno federal, por lo tanto él forma parte del gabinete ampliado. O sea, es una persona importante en este país. Le pongo un dato. Va a donar en estos días 2,5 millones de libros a Venezuela, el Fondo de Cultura Económica. Tiene librerías en varias partes del mundo. Y él dice... Y otra cosa peligrosa, hay aplausos del Consejo que le deben retirar la concesión a TV Azteca. Vamos a suponer que uno no está de acuerdo o que uno está de acuerdo, pero ese es otro tema. El tema es por qué se piensa en coartar las libertades, por qué se piensa en expropiar, por qué se piensa en acallar a los opositores. Y eso es lo que hoy está construyendo Morena. Hemos hablado de esta agencia de transformación digital que se trata de aprovechar de la vida privada de todos. Hemos hablado de cómo quieren tumbar las redes sociales, de que a veces lo reducen a un solo artículo, que es el 109 de esta ley de telecomunicaciones, pero que en realidad ese es una de los apartados. Si usted junta todo esto, todo esto, pues vamos a la construcción de un régimen dictatorial. Claro. Y el que no lo quiera ver, creo que está cometiendo un grave error. Correcto, y además gravísimo, ¿no? Porque que venga desde un consejo de un partido en el poder, en este caso, que puede tener mayoría, y que se hagan este tipo de aseveraciones o este tipo de propuestas, pues sí, la verdad preocupan y enojan. Sí, claro, y yo le pediría al público que lo vaya reflexionando, cómo van limitando cosas, cómo van suprimiendo otras. Aquel gobernador del estado de Puebla que dice, yo necesito 2 hectáreas, si no me las dan, les quito 4. Pues más allá de si la gente tiene mucho que pueda entregar o poco, pues eso es meterse en la vida privada de las personas. O lo que sucedió con las Afores, que ya las tiene el gobierno, o los fondos del Infonavit. Pues todo esto es estar metiéndose en la vida de las personas y estar metiéndose en la propiedad privada. Hoy no se siente mucho, pero al paso del tiempo se va a sentir mucho más. Oiga, ¿y usted cree que realmente esta llamada de atención de no hacer viajes lujosos, de no viajar en primera clase, realmente lo van a cumplir, diputado? Pues es muy difícil saberlo, es muy difícil saber si van en aviones privados o no van en aviones privados. Yo creo que lo importante es no hacer uso de los bienes públicos para temas personales, pero si alguien va a pagar 100 pesos o 200 pesos y ascender de una clase a otra, o si alguien, porque tiene muchos vuelos, lo ascienden de turista primera clase, pues yo no le veo problema. Ahora, muchos de ellos presumen algunas cosas y en realidad hacen otras, ¿verdad? Ahora, si lo hacen con dinero del pueblo, pues eso es terrible, ¿no?
Así es. Oiga, diputado, y también en otro orden de ideas, pero que también tiene que ver con la vida política de nuestro país. Hace unas horas lo veíamos bastante, hablándole duro y directo allá en la Cámara de Diputados sobre el tema de Fobaproa, haciendo mención de la cantidad de dinero que era entre una administración y otra, el endeudamiento. Lo vimos bastante, dicen por ahí, pues enojado, alzando la voz. Cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó, diputado. Bueno, mire, la Cámara de Senadores y la de Diputados está funcionando en comisión permanente, es decir, un grupo de ambos se juntan para resolver las cosas cuando hay receso, ¿no? No se votó ningún reglamento y el señor Fernández Noroña empieza a tomar las determinaciones a su contentillo, como se lo dije ahí. Pero además sucede una cosa que es peligrosa y que la uno con lo anterior. Yo estoy hablando y empieza a calificar si lo que yo estoy diciendo es correcto que lo diga o no. Por eso le digo, usted es un fascista. Si usted se me acaba el tiempo, pues puede cortarme el tiempo y tan, ¿verdad? Pero usted no puede calificar lo que yo estoy haciendo. Segunda cosa es que está su verdadera personalidad, brotó su verdadera personalidad. Durante muchos años lo vimos hacer manifestaciones de libertad y de democracia, y hoy cuando le dan el derecho a cortar, corta a todo el mundo. Ahora, esa es una parte. La otra, usted ya sabe, lo he dicho, PT, PAN también y PRI han dicho, oye, pues si hay irregularidades en Fobaproa, pues córtenlo. Andrés Manuel dijo, córtenlo. Pero cuando están en el gobierno dicen que eso no se puede. El Fobaproa se hizo para rescatar a los bancos, porque si quebraban los bancos, quienes tenían su dinero en los mismos, pues lo iban a perder. Pero sucedió que algunos de estos bancos hicieron cosas que no son buenas. Para tener dinero para para entregárselo a los bancos, el gobierno pidió prestado. Pues al paso del tiempo resulta que esos bancos que fueron rescatados compraron, lo voy a decir muy simple, los pagarés. Pongo un ejemplo. Haga de cuenta que usted me da a mí una silla de ruedas porque yo la necesito. Usted se endeuda para comprar mi silla de ruedas. Pasan los años y yo compro la deuda que usted tenía, o sea, los pagarés, y ahora tengo la silla de ruedas y le empiezo a cobrar la silla de ruedas que usted me dio. Ese es el problema que hay. Y entonces hemos dicho nosotros, oye, pues ya no se pague. Pero por otro lado, los empresarios que salieron ganones, hoy están en Morena. Casualmente. Sí, claro, y le puedo decir, Alfonso Romo, la familia Gómez, la líder de toda la política empresarial del gobierno de Morena, pues es la familia que obtuvo esos créditos. Pero entonces ahora resulta que no lo quieren hacer. Y por eso se hizo el debate. Luego se sube el señor Ramírez Cuellar. Aquel se acuerda del Fobaproa que metió el caballo, y ahora resulta que uno no puede hablar cuando el señor metió el caballo. Y dice, pues que el Fobaproa estuvo muy mal. Y yo le digo, sí estuvo muy mal, nada más que la deuda histórica de este país, desde Iturbide hasta Peña Nieto, eran 10.5 billones de pesos. Con el presidente López Obrador, la actual administración, la deuda va a llegar a 20 billones de pesos hasta ahorita. El doble. 200 años, y en 6 años ya ustedes la duplicaron. Sí, claro. Y como él es el presidente de la Comisión de Presupuestos, le digo, usted sí los mató a los niños porque usted no le puso presupuesto a los niños con cáncer, no le puso presupuesto a las vacunas. En este país hay 800,000 niños que no están vacunados y que deberían de estar vacunados. Entonces ellos dicen, bueno, pero mira, yo tengo un programa social, no, y tienes derecho, pero también tenemos derecho a que vacunes a los niños, por ejemplo. Claro, sí, y es parte de la obligación del gobierno. Sí, claro. Y por eso le dije, usted es responsable de tener un tren que no tiene pasajeros, una línea aérea sin aviones, un aeropuerto donde no salen vuelos y una refinería, Dos Bocas, que no ha refinado nada. Aquí alguna vez platicamos de que ellos dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares. Y yo le dije, va en 24,000. Pues ya reconocieron 21,000 millones esta semana. Fíjese, nada más, el doble de lo que había en un principio.
Sí, claro, y no ha producido nada, ni va a producir. Así es. Oiga, diputado, y bueno, finalmente el tema Zedillo también ha estado pues en los últimos días hablando sobre estas declaraciones que ha hecho desde la presidencia de la República sobre el exmandatario, toda esta parte, incluso pues ya acusaciones en redes sociales hacia Ernesto Zedillo. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? El señor Zedillo dijo lo que pensaba de lo que está sucediendo. Y la respuesta no es para aclarar lo que está sucediendo, sino fue para agredirlo, para descalificarlo, para insultarlo. Son pues estos instrumentos argumentativos que se llaman falacias. Usted y yo estamos discutiendo por una cosa y yo para ganarle le saco otra, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Zedillo. Ahora, ¿quién es Zedillo? Pues es un hombre que vino desde muy abajo, fue bolero, un trabajo muy digno, pero eso fue él. Su beca en el extranjero la gana por una beca por excelencia. Hay unas 2 fotos muy interesantes del 68 donde sale él y lo están golpeando. O sea, no es lo que ellos satanizan, al contrario, es un hombre del esfuerzo del Politécnico Nacional y ahora mismo es un hombre con mucho prestigio internacional. Pues les dolió lo que les dijo. Claro, dicen por ahí que estuvo bien fundamentado y por eso no les gustó. Y claro, y yo lo conozco de 2 o 3 ocasiones que lo vi hace 20 años, y es un hombre con zapatos de goma, y es un hombre con traje modesto, y es un hombre que de muy buenas maneras, y es un hombre que vive su trabajo. Pues sí, bueno. Mi estimado don Rubén Moreira, diputado federal, yo quiero agradecerle como cada noche su participación en este espacio informativo sobre estos temas pues tan interesantes desde esta elección del Papa, hablando del cónclave de Morena y hablando del Fobaproa y también del expresidente Ernesto Zedillo. Yo quiero agradecerle su participación esta noche, diputado. Muchas gracias y estamos a la orden, Víctor, y espero vernos pronto y un gran abrazo a tu gran estado. Gracias, y ya no se enoje tanto, diputado. Que no lo hagan enojar. Hay veces que hay que decir lo que uno ve. No, y está bien. Estamos ante una tragedia, que es que vayan terminando con las libertades de todo el mundo. Por supuesto. Fíjese, si es ahí en la Cámara de Diputados donde le cierran el micrófono, ¿qué podemos esperar los que no estamos en una Cámara de Diputados? Pues que intervengan tus líneas telefónicas, por ejemplo, con la nueva ley. Sí, pues nada más, ¿verdad? O que le quiten la concesión a tu televisora, ese es el problema. Y por eso hay que alzar la voz ahorita antes de que sea demasiado tarde. Claro. Así es. Pues bueno, diputado, claro, así debe ser. Muchísimas gracias, que tenga muy buena noche. Un abrazo. Gracias, el diputado Rubén Moreira Valdés, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, en La Opinión de los Jueves. Voy a pausa, regreso con más.